Lección 3 para el 20 de octubre de 2012. El hombre, artesanía divina. En el Salmo 100, versículo 3, dice la palabra para memorizar el folleto de escuela sabática. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo, y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos, y ovejas de su prado. Versículo de memoria. El pensamiento clave en esta semana: Dios creó a la humanidad a su propia imagen. Primera parte. El pecado contaminó esa imagen. Segunda parte. Y el plan de Dios es restaurar esa imagen en nosotros. En esto va a consistir la lección que vamos a desarrollar. Dice la introducción: hay un vínculo inseparable en nuestra identidad y la doctrina de la creación. Allí se encuentra todas las respuestas. Es la doctrina bíblica central para comprender a la humanidad, porque se concentra en nuestros orígenes, no solo en nuestros comienzos. Fíjense la diferencia: orígenes y comienzos. Comienzos se refiere al hecho de llegar a ser, y origen añade la idea de propósito al hecho de llegar a ser. Se existe, pero con un propósito. Esos son nuestros, como diríamos, nuestros orígenes. Y comienzo es simplemente existe el ser. La enseñanza bíblica de la creación es opuesta al evolucionismo, que alega que no hay un propósito para nuestra existencia. Estamos aquí solo al azar. Estas dos enseñanzas son alternativas irreconciliables con nuestra existencia y con nuestra identidad como humanos. Vamos a ver algunos aspectos del origen del hombre, ¿verdad? Su propósito en la creación, su contaminación y su restauración. Uno de los actores en la gran controversia, siguiendo el hilo de las lecciones, pues nos damos cuenta, la primera, lo que realmente es la gran controversia. Por eso las 28 doctrinas, 28 enfoques diferentes de la gran controversia. La segunda parte de la lección del estudio de este trimestre tiene que ver con la inspiración, el Dios de la inspiración, conocer un poco a Dios fuertemente. Y dentro de esta primera parte de la lección, ¿verdad?, no podemos, cuando se analiza la gran controversia, quiénes son los que participan de la gran controversia, los protagonistas: Cristo, Satanás. Y luego el Dios de la inspiración, conocer un poco más la inspiración, el Dios de la inspiración, los atributos de Dios. Y ahora vamos a ver el hombre, que es otro protagonista en este aspecto de la gran controversia. El hombre y la artesanía divina. Primera parte, domingo 14 de octubre. La creación y los orígenes humanos. Dice Génesis 1:27: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Génesis 1:27. ¿Qué nos dice esto? El texto acerca de nuestros orígenes, tan diferente de lo que enseña el evolucionismo. Imagínense. Es imposible no ver como un acto consciente de Dios, la creación de la humanidad tenía un propósito, dice la lección del día 14 de octubre, domingo. Las escrituras no dejan lugar para ninguna idea de azar. Estamos reafirmando aquí el creacionismo. Fuimos hechos con un propósito y se nos dio una naturaleza y una esencia específicas desde el comienzo. Vamos a revisar uno de los grandes propósitos por lo cual usted y yo hemos sido creados. En el libro de Isaías, capítulo 43, versículo 7, dice, hablando Jehová: todos los llamados de mi nombre, somos de Dios, ¿verdad?, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. ¿Con qué propósito nos hizo Dios? Los que llevamos el nombre de Jehová, que creemos en Él,
Dice, para gloria mía, para que seamos su gloria, para que seamos sus coronas, para que seamos lo más excelso, agradable a Él. Dice la palabra, para eso los formé, les di forma, para eso los hice, para mi gloria. Hay un propósito. Fuimos creados para glorificar a Dios, para hacer gloria de Dios, para hacer hermosura de Dios, para ser semejantes a Él, que lo glorifiquemos a Él. Es diferente la evolución, ¿verdad? Existimos, según la evolución, al azar. Propósito no se conoce. Millones de años atrás aparecimos y comenzó un proceso, no como humano, sino como una especie, una ameba allá en el mar, un coacervado, como decía el ruso Parín, hablando de los orígenes de los seres vivos. Y de una manera progresiva, ese coacervado, esa ameba, esos toquecitos, partículas de ácido desoxirribonucleico, se impregnó de agua, formó unos aminoácidos, y allí a todo el azar, y que esas criaturas fueran desarrollándose, fueran mutando, hasta que finalmente salieran del agua, fueran anfibios, luego fueran terrícolas, o sea, el sentido de animales que caminan sobre la tierra, se mueven sobre la tierra, cuadrúpedos, arrastrándose sobre el suelo, luego los homínidos, chimpancés, mono, etcétera, etcétera, y finalmente uno de ellos de repente pasó a ser uno como usted y como yo. Y después nosotros, ¿qué habrá? La evolución se paró. El eslabón perdido que enlaza al hombre con el chimpancé, según Charles Darwin, como el nombre lo dice, eslabón perdido, no se consigue. Qué cosa tan tremenda, ¿no? ¿Con qué propósito? No tiene una respuesta hacia dónde va esta evolución según esta teoría. Y si nuestro ancestro más cercano es el chimpancé, la semejanza más cercana es el chimpancé, imagine usted a lo que podemos esperar, aspirar y esperar. Ser cada día más animalizado, pero nunca semejante a Dios. Ni siquiera se desecha el concepto de Dios. Entonces, para gloria de Dios fuimos hechos. Ser hecho en la imagen de Dios, de acuerdo a Génesis 1:27, implica una esencia y un propósito tan concreto y distinto como podemos imaginar. Esto es importante, porque algunos pensadores han alegado que los humanos tenemos que crear nuestro propio significado y propósito porque venimos sin ellos en forma inherente. O sea, muchos pensadores que no creen en la Biblia, religiones orientales, o sea, lo que tenemos es que desarrollar ese Dios, buscar la manera de desarrollarlo, y por la psicología, la psiquiatría, y o sea, buscar una manera de nosotros mismos encontrar nuestra identidad, qué somos, para qué estamos aquí en la tierra. Ese es el concepto evolucionista más crudo y brutal, diríamos nosotros. O sea, el hombre no sabe por qué estamos viviendo, usted en su país, yo en mi país, usted en su pueblo, yo en mi pueblo. ¿Por qué no nacimos en otro lugar diferente donde estamos nosotros? ¿Qué significado tiene la vida? Nacer, crecer, desarrollarnos y reproducirnos, los que se van a reproducir, y finalmente morir. Ese es el ciclo, y convertirnos en abono para alimentar otras especies, y esas especies luego nazcan, crezcan, se reproducen, se desarrollan y se mueren. Un ciclo repetitivo. Qué absurdo, ¿verdad? Vivir por vivir, comer por comer, tener familia por tenerla, sin un propósito. Despedir un ser querido en un cementerio, un hasta siempre. No hay esperanza. Esa es la corriente teológica que cada vez agarra más fuerza en esos eruditos que a veces tocan en nuestra iglesia adventista. Personas que no creen en ese creacionismo literal como aparece en Génesis capítulo 1. Van destruyendo los conceptos divinos. Todas estas narrativas, todas estas
revelaciones que nosotros llamamos divinas. Toda la escritura es inspirada divinamente. Toda la escritura. Para nosotros que estamos hablando aquí, usted que me está viendo, todavía creemos en todas. Pero hoy los grandes eruditos, aún dentro de la misma iglesia, no toda la escritura es inspirada. Y hay textos que no los aceptan. Han cambiado. Uno dice, pero la Biblia dice que una cosa, no, pero la cultura, que esto aquí, que esto allá. Entonces, o sea, el evolucionismo, de una manera envuelta con una capa teológica, ha tratado de contemporizar, o sea, con la religión, el evolucionismo, y de una manera muy sutil, disfrazada, haciéndonos cada vez más modernos, más adaptables a esta sociedad, te están llevando por delante fundamentos bíblicos y haciendo la Biblia como más accesible a la mente humana del siglo XXI. Entonces es ridículo creer en un Adán y una Eva, es ridículo creer que una mujer fue hecha de la costilla de otro ser, es ridículo creer que el hombre fue hecho del polvo de la tierra. Eso es absurdo, eso es ir en contra de la pseudociencia, lo que hoy se llama ciencia. Entonces, para no quedar tan ridículo, desde el Papa Juan Pablo II, ¿verdad?, y su antecesor, mucho antes de Pablo VI, Pío XII, ya hablaban de la importancia de la teoría de la evolución, y por eso el Papa la apoyó, y eso la agarró. ¿Por qué? Por la presión de la ciencia, pues. Y no es extraño que muchos de los nuestros también tengan el mismo plan, como existen teólogos en algunas de las universidades nuestras que no creen esa literalidad del Génesis. Y como tal, como dice la misma lección, ¿verdad?, hasta Adán y Eva se consideran un mito. Dice aquí de la lección: grupos de pensadores han alegado que los humanos tenemos que crear nuestro propio significado. Lo estaba explicando. Por ejemplo, el evolucionismo, si el evolucionismo fuera correcto, podríamos insistir en que tenemos que hacernos un propósito, ya que el evolucionismo enseña que siendo accidentes no tenemos ningún propósito. Al azar, nacimos por un accidente, pues. En contraste, según la Biblia, ya venimos completos, hechos a la imagen de Dios y creados, como dice Isaías 43:7, para su gloria. Qué terrible, ¿verdad? Los orines tratan con la historia. Lee Judas 14, Romanos 5:12, dice el folleto con la sabática, 1 Corintios 15:20 al 22, Romanos 5:12 al 21. ¿Cómo nos ayudan estos textos a comprender la historicidad de Adán y de Eva? Génesis 1:2, Pablo, como dice aquí el libro de Judas, Corintios, todos nos hablan de la historicidad, de que es real Adán y Eva, y hacen referencia a Adán como la primera criatura, de donde se originan todos los seres humanos, de Eva como la madre de todos los vivientes. O sea, esto es real para nosotros que estamos hablando aquí, pero para muchos teólogos hoy en día, y los que no son teólogos, esto es mentira, esto está creyendo en cuentos de hadas. Como les decía, textos, por ejemplo, como cuando uno busca cuáles son los requisitos para ser un anciano, pues que es un obispo, literalmente, un pastor, marido de una sola mujer, que conduzca su casa, casado, que buen testimonio, y uno saca allí lo que dice el apóstol Pablo, ¿verdad?, en Timoteo, y muestra allí las características de cómo debe ser, que las características debe reunir un anciano o un obispo o un pastor. Uno saca a Tito, por ejemplo, Tito 1, por esta causa te dejé, versículo 5, te dejé en Creta, dice Pablo, para que corrigiese las deficiencias y establecieses anciano en cada ciudad, así como yo te mandé, el que fuera irreprensible, marido de una sola mujer, que tenga hijos creyentes, que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo, el pastor o el anciano sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo. Palabra de nuestro Dios aquí en Tito. En 1 Timoteo capítulo 3 dice 3 palabras fiel: si alguno anhela el obispado, ser un pastor, ser un anciano, buena obra desea. 1 Timoteo 3:1. Pero es necesario que el obispo, el anciano, el pastor sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible,
no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción, con toda honestidad. Es un hombre casado que tenga a sus hijos. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, mira la recomendación, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en el descrédito y en el lazo del diablo. Mire las características. Pues estas características ya no se toman en cuenta hoy. Aquí está hablando de hombres, ancianos, hoy hay ancianas. Está hablando de pastores, hoy quieren que reinen también las pastoras. Ancianos como hombres. Aquí dice que gobiernen bien su casa, que tengan hijos. Es lo que dice la palabra. No dice que toda escritura es inspirada por Dios, pues. Todo esto es inspirado por Dios. Pero hay ancianos, muchachos que ni siquiera son casados, solteros, y son ancianos porque son jóvenes de 18, de 15 años, 17 años, porque ellos son intelectuales o tienen mucho verbo. Pero no es el requisito lo que dice aquí. Como un muchacho soltero que no sabe gobernar su casa va a estar gobernando los asuntos de la iglesia. Es lo que dice la Biblia. ¿Usted cree o no cree? ¿O cree lo que dicen los concilios por encima de esto? Entonces, hermano, esto es evolucionismo también. Esto es la supuesta, ir más allá de lo que está revelado, y es el hombre que se pone como ahora revelador, intérprete, reinterprete de lo que dijo Dios. Está muy equivocado y se estrellarán con la palabra, la Biblia y solo la Biblia. Ahí está clarito. Y mire toda la vuelta, como el presidente de la mundial está preocupado, Ted Wilson. Estos días, cuando estoy hablando aquí, el jueves se inició un congreso en Estados Unidos, un concilio, y uno de los puntos que se va a analizar precisamente es la ordenación de las mujeres como pastoras. La Unión de Columbia, otra unión, la del Pacífico, allá en Alemania, se han revelado, no han esperado una decisión que en el 2014 se va a tomar en cuanto a esto. Que uno dice aquí, ya está la revelación. La Biblia habla de pastores, no de pastora. Pero ahí vamos en ese marco, socavando. Finalmente, ¿en quién vamos a creer? En un clero que decide en base a decisiones conciliares por encima de la palabra. No nos acaban de enseñar y estudiar como fundamento en la gran controversia que la Biblia toda ha sido inspirada, es revelación de Dios. Vamos a ir en contra de la Biblia. Porque el erudito dice que la cultura, que esto aquí, cuento de cultura, es lo que dice aquí, en estos textos que son claros. Cultura tiene su momento, ¿verdad? Pero los principios no están sujetos a cultura. La naturaleza humana es la misma. Léase el comentario bíblico del comentario bíblico de 1 Corintios 11. Dios es cabeza de Cristo como Cristo es cabeza del hombre, el hombre es cabeza de la mujer, y explique ese orden divino. Es toda una temática, porque no hay que buscarle excusas. Dios decidió, ¿verdad?, que los hombres fueran pastores, fueran ancianos. Las mujeres pueden ser directoras, pueden ser ministras de Dios, sirviendo aquí, maravilloso, ¿me entiendes? Pero Dios lo ha establecido así, desde la caída de Adán y Eva, ¿verdad? Lo que eran iguales ellos dos al principio, eso se desquició, y la mujer quedó sujeta al hombre. ¿En qué sentido? Como Cristo es cabeza de la iglesia, así tenemos nosotros ser cabeza de la mujer. Para no pensar que cabeza es ser el humillante, el que pisotea. No. Como Cristo es cabeza. El hombre tiene ese privilegio. Y no hay problema cuando se tiene el sentido de Cristo. No hay problema de asumir los roles tanto de la mujer como madre, como esposa, como formadora de carácter en los hijos. No la escuela en los primeros años de vida, no la abuela en los primeros años de vida, la que escribe el carácter de Jesús en los primeros años de vida de un niño. No es la profesional, la licenciada que voy a pagarle para que me eduque el niño a 1 año, 2 años, 3 años. Es la madre. Y contra eso se ha levantado el diablo, para sacar a la mujer del hogar. Y formen nuestros hijos. Se formen nuestros hijos a la imagen, no de Dios, sino de otro. Porque nadie puede reemplazar a una madre cuando existe como madre, en moldear el carácter de un hijo a la imagen y semejanza de Dios. Bueno, hermano, Adán y Eva es real y fuimos creados para honra y gloria de nuestro Dios. Imagen de Dios, parte 1, lunes 15 de octubre.
esta parte también lo que implica, ¿verdad? Como vimos ayer, dice el día lunes 15, Adán y Eva fueron personas literales, no símbolos o mitos, sino seres de carne y de hueso, hechos a la imagen de Dios. Obviamente, ser hecho a la imagen de Dios es algo bueno, sagrado, que nos otorga valor inherente. ¿Qué significa esto realmente? En Génesis 1.26, dice el folleto lunes 15, ¿qué afirmación parece vincularse con la creación del hombre a la imagen de Dios? Es decir, Dios dice que la humanidad está hecha a su imagen y luego dice algo como un resultado de ser hecho a su imagen. ¿Qué es lo que dice? Génesis 1.26 es una declaración de intención hecha por Dios. Él creó al hombre a su imagen y luego le ordenó algo. Ser creado a la imagen de Dios parece ser necesario para ejercer cierta función. En este caso, para tener dominio sobre el resto de lo que Dios había creado. Por lo tanto, la imagen de Dios otorgó dotaciones físicas, intelectuales, sociales, espirituales necesarias para que la humanidad cumpliera el propósito de Dios para ella. Tener dominio sobre el resto de la creación ciertamente incluye respeto, cuidado y buena mayordomía. Tal vez la humanidad debía interactuar en una forma dinámica con el orden inferior, creado de tal modo que reflejara como Dios interactuara con los hombres mismos. Hechos a la imagen de Dios significa también que los hombres deben representar a Dios en el mundo. Dice el folleto, qué responsabilidad. En Marcos, dice el folleto el día de lunes, lee Marcos 12, 13 al 17. ¿Cómo nos ayudan estos versículos a comprender lo que significa ser hecho a la imagen de Dios? ¿Se acuerdan de la moneda? El mensaje práctico de Jesús parece ser: da tu dinero al César, él tiene su imagen a él. Dar a César lo que es el César y a Dios lo que es de Dios. El comentario dice aquí, la parte final del día lunes, el mensaje práctico de Jesús parece ser: da tu dinero al César, él tiene su imagen en él, por lo tanto le pertenece. Pero date a ti mismo a Dios, tú tienes su imagen. ¿Se acuerdan que le iban a cobrar el impuesto a Jesús? Dice, ¿de quién es esta imagen? Dice Jesús. Y la inscripción, del César. Entonces Jesús le dijo, date al César lo que es del César. Esa moneda lleva la imagen y la inscripción del César. Eso le pertenece al César. Y a Dios lo que es de Dios. En otras palabras, al César lo que es el César. La moneda tiene la imagen del César, le pertenece al César. Ahora a Dios, tú que tienes la imagen de Dios, date a ti mismo. ¿A quién? A nuestro dueño, a quien tenemos la imagen. Tenemos la imagen de Dios. Entonces, démonos a Dios. Qué bonito, ¿verdad? Lo que es del César se da al César, porque lo del César tiene marcada la imagen del César, y lo que es de Dios tiene marcada la imagen de Dios, porque fuimos hechos a su imagen y semejanza. Por lo tanto, démonos a Él, vivamos para Él, porque tenemos su marca. Excelente, ¿verdad? ¿Cómo se traduce esto en términos prácticos? Lo más probable es también que llevemos la imagen en nuestro amor, compromiso y lealtad a Dios, así como en la forma en que tratamos a otros. Ser hecho a la imagen de Dios es algo que se debe manifestar en nuestras acciones. Yo quería también profundizar un poquito en esto, en el libro de educación. Dice, cuando Adán salió de las manos del Creador, página 12, libro de educación, llevaba en su naturaleza, cuando Dios dijo que lo hizo a la imagen y semejanza, a su imagen y semejanza, cuando Adán salió de las manos del Creador, llevaba en su naturaleza física, oigan, mental y espiritual, la semejanza de su Hacedor. Adán era imagen y semejanza de Dios, desde el punto de vista ¿qué? Físico, mental y espiritual. Esas tres áreas, éramos imagen y semejanza de Dios, nuestro primer padre, Adán. Creó a Dios al hombre a su imagen, sigue la cita, la página 13, con el propósito de que cuanto más viviera, más plenamente revelara esa imagen. Era una imagen dinámica. Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, no instantánea, en el sentido de imagen que ya no era modificable. No,
como era su semejanza, había la posibilidad cierta, como lo acabamos de leer, de que a medida que viviera, cada vez se asemejara más física, mental y espiritual. Qué privilegio, ¿verdad? Creó Dios al hombre a su imagen con el propósito de que cuanto más viviera, más plenamente revelara su imagen, más plenamente reflejara la gloria del Creador. Todas sus facultades eran susceptibles de desarrollo. Su capacidad y vigor debían aumentar continuamente. Basta, era la esfera que se ofrecía a su actividad. Glorioso el campo abierto a su investigación. Los misterios del universo visible, las obras de aquel que es perfecto en saber, invitaban al hombre a estudiar. Tenía el alto privilegio de relacionarse íntimamente cara a cara con su Hacedor. Si hubiese permanecido leal a Dios, todo esto le hubiera pertenecido para siempre, a través de los siglos eternos. Hubiera seguido adquiriendo nuevos tesoros de conocimiento, descubriendo nuevos manantiales de felicidad y obteniendo conceptos cada vez más claros de la sabiduría, del poder y del amor de Dios. Habría cumplido cada vez más cabalmente el objeto de su creación. Habría reflejado cada vez más plenamente la gloria del Creador. Pero por su desobediencia perdió todo esto. El pecado mancilló y casi borró la semejanza divina. Esto es interesante. Mire. Las facultades físicas del hombre, que habían sido hechas a la imagen y semejanza de Dios, ¿verdad?, se debilitaron. Su capacidad mental, que era semejanza a la de Dios, disminuyó. Y su visión espiritual, que era semejante a la de Dios, se oscureció. Quedó sujeto a la muerte. No obstante, la especie humana no fue dejada sin esperanza. Con infinito amor y misericordia había sido trazado el plan de salvación. Esto es importante. ¿Qué se trazó? El plan de salvación. Y se le otorgaba una vida de prueba. La obra de la redención. ¿La obra de qué? De la redención debía restaurar en el hombre la imagen de su Hacedor. Hacerlo volver a la perfección con que había sido creado. El plan de salvación, la obra de redención que hoy está operando en ti y en mí, debía restaurar en el hombre la imagen de su Hacedor, hacerla volver a la perfección con que había sido creada. ¿Usted lo cree, hermano? Podemos ser devueltos a la perfección con que fuimos creados, a esa imagen de Dios. Como aquí lo dice que sí. Promover el desarrollo del cuerpo, la mente y el alma, a fin de que se llevase a cabo el propósito divino en su creación. Mire cómo termina este párrafo. Este es el objeto de la educación, el gran objeto de la vida. Ese es el gran objeto de la educación. Como lo dice aquí en la parte del complemento, la lección del día viernes, una cita hermosa que aparece allí de Patriarcas y Profetas 6:45-6:46. El verdadero propósito de la educación es restaurar la imagen de Dios en el alma. El verdadero propósito, diríamos nosotros, de nuestras escuelas, de nuestras universidades, es restaurar la imagen de Dios en el alma, la imagen de Dios en lo físico, en lo espiritual, en lo mental. Es el propósito de Dios. Creó al hombre a su propia semejanza. Lo dotó de cualidades nobles. Su mente era equilibrada y todas sus facultades de su ser eran armoniosas. Pero la caída y sus resultados permitieron estos dones. Entonces, ahora viene el plan de salvación. El pecado echó a perder y casi hizo desaparecer la imagen de Dios en el hombre. Restaurar la imagen de Dios, dice Patriarcas y Profetas, páginas 645-646. Restaurar la imagen de Dios en el hombre es el objeto con que se concibió el plan de salvación. ¿Con qué objeto se hizo el plan de salvación? ¿Restaurar qué? La imagen de Dios en el hombre. ¿Y qué fue lo que leí al principio? El verdadero propósito de la educación es restaurar la imagen de Dios en el alma. El propósito de la verdadera educación es restaurar la imagen de Dios. El propósito de la verdadera educación es el mismo propósito de la redención. La verdadera educación es redención. Quien no comprende la verdadera educación está perdido. Permíteme leer algunas citas
del Sutherland, Estudios sobre la educación cristiana. En una de las primeras páginas dice una cita: ahora como nunca antes necesitamos comprender la verdadera ciencia de la educación. Si fallamos en comprender esto, nunca tendremos un lugar en el reino de Dios. J.T. 8 de junio de 1897. La ciencia de la verdadera educación es la verdad, y el mensaje del tercer ángel es verdad. Buenos Testimonios, tomo 2, página 412. Se da por sentado que todos los adventistas del séptimo día creen en la educación cristiana y el mensaje del tercer ángel son la misma verdad. Entonces, hermanos, la verdadera educación que debe impartirse en toda escuela y en toda universidad adventista del séptimo día es restaurar la imagen de Dios. Las escuelas fueron hechas con el propósito de salvar al hombre. La educación es un medio de implementar el plan de salvación para que lo casi borrado de la imagen de Dios en el hombre, a través de nuestros educadores y nuestros muchachos, salgan reflejando la imagen de Dios. Pues eso es lo que está revelado. Y para eso fue concebida la educación, no para igualarla al mundo, no para reflejar la imagen y semejanza de los técnicos, ingenieros, médicos, profesionales del mundo. Más que el conocimiento que esas ciencias aportan, es el conocimiento puesto a la orden de unos seres humanos cuya mente, cuyo espíritu y cuyas cualidades físicas se asemejan a la de Dios. Por eso sirven a la humanidad, por eso se capacitan para cada vez más servir, servir y servir. Al revés, no para llenarse, llenarse y llenarse. Se educaron para hacerse diferente a los otros seres humanos, tener poder sobre los seres humanos. Esa es la educación de la bestia, esa es la educación de la imagen de la bestia. Ese es el romanismo. Entonces hay que tener cuidado con estos conceptos de lo que implica tener la imagen de Dios. Y como decía la parte final del día lunes, ¿verdad? Eso implica lo que es del mundo y lleva el sello del mundo. Bueno, de ese al mundo. Lo que es el César, del César será. Pero lo que es de Dios, porque tenemos su imagen, hemos sido formados a la imagen de Dios, hemos sido en la parte final del jueves recreados, hemos sido ya predestinados desde la fundación del mundo para ser hechos a la imagen del Hijo de Dios, que es Jesucristo, que es la imagen inmensurable y grandiosa del Padre. Entonces, a Dios lo que es de Dios, y nuestras escuelas tienen que ser así. De lo contrario, si no se está restaurando la imagen de Dios en el hombre, es simplemente una escuela más del mundo, aunque lleve el nombre de Adventista del séptimo día. La segunda parte del día martes 16 de octubre dice la imagen de Dios. Ahora relacionada con la parte social. Dice: cualquier otra cosa que signifique hecho en la imagen de Dios también muestra que fuimos hechos para tener relación. Génesis 2, 19 al 20 nota la autonomía, la libertad dada aquí a Adán. Debía dar nombre a las criaturas. Dios le dio ese privilegio, ¿verdad? Implicaba darle nombre a cada criatura que Dios hizo en esta tierra. Y lo más bonito en el Génesis 2, 20 al 25, cómo revelan estos versículos los aspectos relacionados con estos seres hechos a la imagen de Dios. Se ha escrito muchos comentarios acerca del significado de estos versículos. Lo fascinante aquí, entre otras cosas, es la cercanía y la intimidad que debe existir entre Adán y Eva. Adán fue creado del suelo y Eva de Adán, algo que ayuda a distinguirla de cualquier otra criatura de la tierra. Adán fue hecho de la tierra, pero Eva salió del cuerpo de Adán. No salió aun cuando los evolucionistas, el Adán salió del producto del desarrollo de los microorganismos en la tierra. No, Dios tomó del polvo de la tierra, lo modeló y sopló aliento de vida, y el hombre fue hecho un ser viviente. Y Eva ahora, como todavía una cosa tan bonita, ¿verdad? Eva no hubo una necesidad de tocar la tierra, ya la tierra estaba modelada en forma de un ser humano, y de ese ser ya construido, sobre la base de ese ser ya hecho a la imagen de Dios, se hizo toda mujer para gloria y honra de nuestro Dios, y como ayuda idónea del ser humano, del hombre. Ser hecho a la imagen de Dios entonces indudablemente genera la capacidad de tener relaciones estrechas y amantes. Ahora estudia Génesis 1.27 con Génesis 3.20 y Hechos 17.26. ¿De qué forma la unidad entre la primera pareja de seres humanos se extiende para cubrir la unidad de toda la raza humana? ¿Qué tiene que ver esta unidad con los problemas éticos tales como la justicia y el racismo? En Génesis 1.27, varón y hembra los creó. En Génesis 3.20, Eva, madre de todos
de todos los vivientes. Y Hechos 17:26, y de una sangre ha hecho Dios todo el linaje humano. Desgraciadamente este concepto de una raza que se opone a otra, estas luchas por religiones en Occidente, católico, protestante con católicos, pero allá más acentuado en el Oriente, como los chiitas, los sunitas, los alauitas, los musulmanes. O sea, unas diferencias terribles. Allí no se toleran. El judío no es tolerado por los palestinos no toleran al judío, el iraní. O sea, esta frontera que el hombre ha creado, la ha inventado el diablo, Satanás, todo, desde el budista ya y el hinduista, el budista que espera Kalki, el hinduista, el hinduista que espera Kalki, el budista que espera Maitreya, el musulmán chiita o sunita que espera Mahdi, el imán oculto, hasta nosotros que esperamos al Redentor Cristo Jesús. Entendemos que venimos de un solo tronco y que todos somos hermanos. El hecho que alguien nació en otro sitio diferente al que naciste tú y yo no implica que por eso tenemos que ser diferentes. Pero el egoísmo ha transado tanto el ser humano que cada pedacito de tierra, ¿verdad?, en toda la América, en todos los continentes, usted ve los pedazos de tierra como puras parcelas, y cada parcela con su cacique, con su presidente, con su sistema de gobierno, y con fronteras, ni tú pasas para acá ni yo paso para allá. Así como están los pájaros, ¿verdad?, que crean espacios. Esos espacios no se pueden violar. Pajarito que viola pasa por el espacio del otro, el otro pelea, ¿verdad?, sin darnos cuenta, sin establecer unas murallas. Los pájaros establecen áreas que consideran como si estuvieran amuralladas, donde otro pájaro no puede entrar. Lo mismo hacen los otros animales. Entonces, en ese aspecto seguimos siendo animales, los que no hemos sido redimidos por la sangre de Cristo Jesús. No debiera existir esto, ¿entiendes? Todos somos hermanos, todos venimos de un Padre. La vida se debe a un solo Padre. Llámelo Jehová, arquitecto, como usted quiera llamarlo, pero hay un Dios sobre todas las cosas. Pero que si el blanco, que si el negro, que si el europeo, que si el americano, que si el de Australia, que si el asiático. Pueden existir esos nombres, pero somos uno. De un solo hombre salimos todos, de Adán y de Eva. Eva es la madre de todos los vivientes. Un solo linaje. Si esto se entendiera y se comprendiera, no estuviéramos luchando, peleando, nos ayudaríamos. Aquellos pedazos de tierra que fueron bendecidos por ciertas materias primas contribuirían a aliviar el peso de aquellos pedazos de tierra que no tienen el privilegio de tener suficiente agua, petróleo, minerales, vegetales. Pero el caciquismo, el que cada quien apoderado de su propia tierra, y a veces se convierten en opresores de su propio pueblo, hacen del pueblo sus esclavos. Se perdió la noción de Dios, por eso estamos así. ¿Cómo hace falta que esta palabra llegue a todo el mundo? Y a musulmanes, no musulmanes, cristianos, no cristianos, entendamos que somos un solo linaje. Venimos de Dios. Qué tremendo, hermano. La imagen corrompida el día miércoles 17 de octubre. Bueno, uno de los muchos obstáculos para quienes quieren ver el evolucionismo en el informe bíblico de la creación es la caída. En la Biblia el mundo y la humanidad eran perfectos cuando fueron creados, lo que contradice el evolucionismo. Por la transgresión entraron al mundo el sufrimiento y la muerte. Una idea contraria al modelo evolucionista. Desde el sufrimiento y la muerte serían parte del proceso de la creación. ¿Cómo sería el carácter de Dios? Dice el folleto del día miércoles. Si Él nos hubiera creado como enseña el evolucionismo. Sería un Dios que usa procesos violentos, egoístas y de dominación del más fuerte para crear un ser sin fallas, que cae a un estado de violencia, de egoísmo y de dominación, del cual tiene que ser redimido o afrontar el castigo final. ¿Qué produce el evolucionismo en el plan de salvación? ¿Se encarnaría Dios en un hombre formado por el ciclo asesino de la selección natural para abolir la muerte, el último enemigo? O sea, es horrible. El proceso de la evolución que admite todos los seres que han existido, plantas y animales, hasta hoy,
han sido producto de selección natural, han sido producto de mutación, han sido producto de que existe el más vivo, existe el que mejores condiciones tiene, existe el que está mejor dotado, y allí la muerte impera, mueren los débiles, sobreviven los más vivos, los más capacitados. La muerte es parte del proceso positivo de la evolución, porque la muerte de los débiles es el triunfo de los más aptos, hasta que otros más aptos superan a esos aptos y la muerte los elimina y da paso a otro. ¿Cómo se va a concebir una evolución de los seres humanos y un Dios que se goce en ese tipo de pensamiento? La muerte quiere decir que cuando Adán y Eva aparecieron, para los evolucionistas y para los teólogos que se la dan que dicen que son teólogos que creen en Dios, cuando Adán y Eva aparece, si Adán y Eva es producto de la evolución, para que el ser humano llegara a ser lo que es el ser humano, tuvieron que pasar millones de años desde la vida que se formó en el agua hasta llegar a ser un ser humano. Hubieron muertes y muertes y muertes por el proceso de selección natural. Quiere decir que la muerte existía antes de Adán y Eva. Señor, la muerte entró fue con Adán y Eva. Ninguna especie moría, pero la evolución lo dice que sí. Y este proceso, ¿verdad?, que se parece mucho al comunismo, a estas tesis, ¿verdad?, de la lucha del pobre contra el rico, del rico contra el pobre. O sea, estas peleas, estas luchas de clase, esta supervivencia al más acto, del más vivo, que se ve en el individualismo, a veces dentro del capitalismo, muchas veces. El más acto, el que tiene mayor poder económico, el que tiene poder en cualquier área, es el que sobrevive. La mujer más bonita es la que consigue más trabajo más rápido. El más intelectual, el más sabio, ese es el mejor. El que no estudió, ese es un burro, ese hay que apartarlo. Esos son conceptos evolucionistas. En el concepto de Dios no hay eso. En el concepto de Dios, el que más sabe, más humilde tiene que ser. Jesús, que era el Rey de Reyes, Señor de Señores, el más sabio de los sabios, se encarnó, se hizo hombre, vivió la vida de un hombre para servir y servir. Todos los doctorados, PhD, toda la excelencia de la sabiduría humana estaba en Jesús, más allá de lo que entendemos como humano. Y sin embargo, no se vanaglorió de la basura que eres tú y yo como seres humanos, que necesitamos la redención, que necesitamos ser corregidos, transformados por la sangre preciosa de Cristo Jesús. Jesús se embarró, Jesús descendió, y todavía muere de una forma ignominiosa, una forma horrible, una forma cruel, por ti, por mí. No tuvo en nada aferrarse, como dice Filipenses, Dios, yo soy Dios, no merezco esa muerte, sino lo hizo por ti, por mí, para que yo venga ahora a vanagloriarme porque tengo un título, porque tengo más conocimiento que el otro. Eso es del diablo, ese evolucionismo. Eso es la imagen corrompida del hombre que compite. Vea los deportes, es competencia. Ahí va el saque, ahí va el disparo, del disparo con el batazo, ahí va el cañonazo de hit, ahí va el partido a muerte. Es un lenguaje de la muerte. Allí no podemos estar involucrados los que estamos siendo transformados a la imagen y semejanza de Cristo Jesús. Esa es la imagen corrompida del hombre. No puede ser. Jesús vino para redimir una humanidad, que nos podamos entender que somos uno. Que los hombres crearon fronteras, los hombres crearon toda esta basura que nos separa. En vez de compartir y servir, la imagen y semejanza de Dios restaurada por la educación es la que va a mover este mundo y va a hacer que la iglesia sea una alternativa en todas partes. Al producir hombres y mujeres con el poder del Espíritu Santo que se asemejan a ese Dios que vino a la tierra. Como dice Hechos 10:38, que vino haciendo bienes, sanando a los oprimidos, a los esclavizados por el demonio. No se metió con Roma, vamos a tumbar César, vamos a cambiar César. No. Hay una humanidad que hay que actuar para ella y por ella. Hay que presentarle el remedio del pecado, el remedio contra el egoísmo, contra la avaricia, contra el despotismo, contra esa supremacía, contra esa discriminación. Hay un remedio, es Cristo Jesús. Entonces, amigo, hermano, estas lecciones tienen, esta es la verdadera esencia de la gran controversia. Satanás está gozándose en lo corrompidos que usted y yo, si no estamos siendo regenerados por el Espíritu Santo, para que sigamos siendo religiosos a la usanza de él, a la manera de él, con nombre de que estamos en una iglesia,
pero en los registros del cielo no aparecemos. Y finalmente, la restauración, esa imagen corrompida. Bueno, la educación es el gran propósito. Dice Romanos 8:29, 2 Corintios 3:18 y Efesios 4:23-24. Romanos 8:28 dice predestinados, Romanos 8:29, para ser hecho a la imagen de Cristo. Así que, hermano, tenemos ese privilegio. Y eso se va a hacer a través de la verdadera educación. La verdadera educación es el plan de redención. Está recibiendo tu hijo en la escuela donde está siendo redimido tu hijo. Sus capacidades físicas, intelectuales, espirituales en la educación adventista del séptimo día se está formando la imagen de Dios. Todos estos universitarios y todos estos que están en el high school, en la secundaria, en la primaria, cada día se asemejan más a Cristo en intelectual, mental y espiritualmente, sirviendo y sirviendo y sirviendo. Si no es así, es la imagen de la bestia, es la educación de Roma, es la educación de la bestia. Dice 2 Corintios 3:18, somos transformados de gloria en gloria al contemplar a Jesús. Y en Efesios 4:23-24 dice, renovados en el espíritu de vuestra mente, vestidos del nuevo hombre, creado según Dios. Dios va a crear ese nuevo hombre. He aquí, las cosas viejas pasaron y todas son hechas ¿qué? Nuevas en Cristo Jesús. Ese es el objetivo. En esta hora crucial, que se aparezcan, que puedan, en la escena mundial tremenda en que está, que Dios pueda gozarse, gloriarse al ver los hombres y mujeres, niñas y jóvenes que caminan no con la naturaleza corrompida, revestida de cristianismo, sino con la naturaleza regenerada todos los días por el poder del Espíritu Santo, reflejando la imagen y semejanza de Cristo. Y termina el día jueves con un párrafo que es muy interesante, quiero leerlo todo. La Escritura enseña que para lograr la renovación espiritual entramos en una guerra espiritual entre la carne y el espíritu. Gálatas 5:16-17. Los que se están renovando a imagen de Dios encuentran que esta guerra es la realidad de la experiencia humana. Aceptan el desafío y se ponen del lado de Dios en la gran controversia. Efesios 6:10-13. Escribiendo acerca de quienes han experimentado el poder renovador de Cristo. De quienes han experimentado el poder renovador de Cristo. Tú lo has experimentado, yo lo he experimentado. Revisémonos en esta cita que dice Elena White. Nota. Pero habiendo alcanzado esta experiencia, el cristiano no debe cruzarse de brazos conforme con lo que ha logrado. El que se haya decidido a entrar en el reino espiritual descubrirá que todos los poderes y las pasiones de la naturaleza no regenerada que tú tienes y yo tengo, respaldados por la fuerza del reino de las tinieblas, están preparados para atacarlo. Cada día debe renovar su consagración. Cada día debe batallar contra el pecado, los antiguos hábitos, las tentaciones hereditarias hacia el mal. Se disputarán el dominio, los antiguos hábitos, las tendencias hereditarias hacia el mal, se disputarán el dominio y contra ellos debe velar siempre, apoyándose en el poder de Cristo para obtener la victoria. Hechos de los Apóstoles, página 393. No es que es espontáneo, no, uno no lucha, uno está allí solito, uno va a vencer, uno no siente nada por dentro, todo es espontáneo, esa teoría de la justificación por la fe diabólica que se mueve en el medio adventista, ¿verdad? No, que no hay que hacer ningún esfuerzo, pues salvación por obra. Cuando tú sientes que estas tendencias hereditarias, cuando tú sientes, ¿verdad?, que estas tendencias hacia el mal, cuando esas pasiones tú las sientes y tienes que clamar al cielo, donde esas pasiones se han instalado demonios en tu corazón y en mi corazón, tienes que rogar al Espíritu Santo que venga. El Espíritu Santo no la siente, eso eres tú que la sientes. Y el Espíritu te hace sensible a ese rugir, a esas pasiones desbordadas, satánicas que se mueven en tu vida y en mi vida. Esa batalla que todos los días, esa muerte diaria. 1 Corintios
que habla el apóstol Pablo, ¿verdad? 15:31, no me equivoco. Cuando habla de que cada día muero, y usted busca lo que dice, ¿a qué moría Pablo cada día? A las tendencias humanas, a que ese yo tomara el control de la mente. Eso se siente, eso se experimenta. Y el hecho que eso esté adentro no significa que uno es pecador y que uno está descalificado. No. Eso implica que la debilidad está presente y hay que pedir el poder del Espíritu Santo para que eso muera en ti, muera en mí. Eso es lo que se llama la verdadera santificación. No es evangelio de puro amor. No, usted no ore más nada aquí y todo eso, la mentira, todo eso se le va a salir solito. No, que es solito. Tú vas a sentir la gana de mentir. Tú vas a seguir, los pensamientos malos van a pasar por tu mente. Te toca a ti pedirle a Dios, clamar a Dios para que eso no se instale como un virus que contamine tu vida espiritual. Gracias a Dios por esta cita que destruyen toda esa cantidad de teología que se mueven dentro de la iglesia, que acentúan la naturaleza corrompida del ser humano. Aquí hay victoria, aquí hay luz. Dios ha prometido hacernos a la imagen de Cristo Jesús. Romanos 8:29. Dios ha prometido, dice, crearnos según Dios, vestidos del nuevo hombre en Cristo Jesús. Dios te bendiga, hermano. Dios te guarde.